¿Cómo está, mi querido doctor? Antes de las Bueno, preguntas ok. en general, Ujú. ¿cómo ve usted en general el proyecto de ley que ha enviado el presidente de la República a la Asamblea? A ver, económicamente lo que he podido conversar con diferentes actores del mercado es que hemos tenido 2 meses de recesión, octubre y noviembre, previo a las elecciones, ¿correcto? Esperemos que este mes de diciembre haya movimiento. El proyecto de reformas, de la revisión que pude dar para estar al día con ustedes, efectivamente no hay nuevos impuestos, no hay un incremento del IVA, un incremento del impuesto de la renta, hay cambios diferentes. No sé si sea suficiente como para hacer una recaudación óptima. Hay un déficit de casi 3.000 millones que deja el 2023. En estos 2 meses, octubre y noviembre, en el sector público también se ha sentido lo mismo, no hay dinero, y esto va a originar que esa deuda, si no se paga en diciembre, que la veo un poco complicada, la arrastre en el año siguiente, 2024, más el déficit posible que podría haber en ese año. Entonces, alguna parte de esto el proyecto debe ayudar. Se establece que podría recaudarse 2.000 millones de dólares, es lo que se estima. Sin embargo, como tú sabes, todo va a depender puesta la normativa, y si es aprobada, esperemos que sí, para la viabilidad de todos, pueda el presidente actual, Daniel Noboa, poder ejecutarlo, ¿no? En la última prensa, en rueda de prensa que dio, efectivamente con su ministro de gobierno, señalaba la intención de apoyo, ¿no? Y creo que hacia allá deberíamos ir. Pero vayamos revisando el tema de la reforma, y estoy listo para que me hagas tus preguntas, estimado licenciado. El impacto fiscal de ley de eficiencia económica y generación de empleo, ¿hasta dónde es beneficioso o no es beneficioso? A ver, de lo que he podido prepararle, hay tres cosas beneficiosas. Así lo puse como beneficio, tres cosas importantes que ha agregado. Vuelve a apostar a la zona franca para que los actores que se ubiquen ahí tengan 5 años de tarifa de impuesto a la renta del 0 y el sexto año a partir del 15% de impuesto. Recordemos que la tasa es el 25%. Habla algo de las inversiones nuevas enfocadas a las energías renovables, con hasta de 10 años de no pago de impuesto a la renta. Y creo que esto es algo positivo, pero un poco complejo de hacer si no hay inversión, es la deducción de hasta un 90% de los valores que se paguen por concepto de contratación de entre 12 a 500 empleados, ¿no? Entre 18 y 29 años. Esto es lo positivo de la normativa, y hay que ver los otros temas. También, no sé, se han podido ver el tema del IVA que podrá recuperarse en los proyectos inmobiliarios, ¿correcto? No define a qué proyectos, altos, medios, bajos, vivienda, proyectos de oficinas, proyectos de edificios, no define cuál. Seguramente eso lo va a establecer el reglamento. Sin embargo, establece de que debe de cumplir una tasa mínima, una tasa referencial de pago de impuestos para que ejecute la devolución. Esto es algo positivo en el tema general. Y también el tema del no pago de ISD, obligaciones menores a un año. Antes era 360 días, ahora dice que si ingresa dinero por 180 días, no pague el ISD, y así sea que la tasa sea mayor a la referencia del Banco Central, el principal tampoco pague el impuesto ISD. Esos son los cambios beneficiosos que yo veo, pero también hay que ver los cambios que generan impacto, ¿no? Entre los que generan impacto, y si me das paso, sigo, mi estimado licenciado. Ya, no, sí, correcto, sí, le voy a ir preguntando en Lo cada escucho. uno de los temas. Sobre la Dele. autorregulación del impuesto a la renta en grandes contribuyentes, ¿hasta dónde es buen impacto o mal impacto? A nuestro criterio, ¿Y cómo va a funcionar? ya, he analizado el tema, es uno punto de los impactos, era un tercer punto de los impactos, ya que efectivamente lo que quieren establecer es de que a través de este anticipo de impuesto a la renta, los grandes contribuyentes paguen un 3%, una autorretención del 3%. Pero hay que encontrar la salida, ¿no? Si yo pago el 3%, le doy un ejemplo, si la retención es entre el 1 y 1,75%, se va a duplicar o triplicar. 3% yo retengo. Yo debo de reliquidar enero del 2024, pago en febrero del 2024 todo lo que vendí en ese mes, 3%. Pero yo lo puedo reclamar en abril del 2025, licenciado. ¿Por qué? Porque es anticipo de impuesto a renta. ¿Por qué lo puedo reclamar? Si ese valor que entregué como anticipo es mayor que el impuesto a la renta, opera la opción de reclamo por pago en exceso. Y yo presento un reclamo al SRI y me tiene que devolver.
Lo que a mí me preocupa es que efectivamente los grandes contribuyentes, si efectivamente tienen una base de impuesto mucho mayor, ese crédito tributario lo que le va a generar es iliquidez de 2 puntos porcentuales adicionales. Ese es el único problema. Pero lo puede recuperar. Y liquidez. Correcto. Y liquidez. A ver, en la no práctica, es que lo va a perder. Un gran contribuyente factura 1 millón mensual, por decir algo. Correcto. Tiene que dar del 3%, ¿cuánto sería? $30,000. $30,000. Todos los meses. Al año él coge y tiene, son $360,000 que habría pagado de impuesto a la renta. Correcto. Si a él le toca pagar... De anticipo ya. Si a él le toca pagar 500,000, 140,000 tendría que pagar a fin de año. Pero si él simplemente tiene que pagar 300,000, tienen que devolverle 60,000 después de un año. Correcto. Una vez presentada la declaración en abril, esos 60,000 es saldo a favor, tiene el derecho de reclamarlo y el gobierno tiene que tener el flujo para pagárselo, ya, ¿no? Pero matemáticamente no está todo perdido. El 3% es sobre el valor de la venta. Correcto, sobre el valor del ingreso. Sin ningún descuento. El IVA es aparte, el 12% del IVA es aparte. Y recordemos que eso es de recaudación de terceros, no le pertenece a la empresa, para hablarlo de manera rápida y directa. Pero la empresa es un agente retenedor. Un agente de retención, factura el IVA y recauda, si es un agente de percepción. O sea que al mes tendría que entregar lo que no es de él, de $1,120,000 del IVA, más los $30,000 del impuesto a la renta, más o menos así. Excelente cálculo. Así es, sería 120,000, 150,000 mensual debería entregarle al Estado por concepto de impuestos. Las empresas y las industrias, todas las cámaras que engloban a todo este gran conglomerado, 8 y 12, ¿qué han dicho hasta el día de hoy sobre este tema? Bueno, realmente la norma entró el 27 de noviembre, estimado licenciado. Todos están desayunando todos estos cambios, he revisado. Pero la norma todavía no la ha aceptado la Asamblea. No, porque eso es un proyecto de reformas. Obviamente que el 27 de diciembre, en 30 días, debería pronunciarse, dándole paso a esta reforma tributaria. La posición de los entes todavía no se ha escuchado. Recordemos que esta normativa entró el 27 de noviembre, está fresca, no estamos desayunando contigo también. Va a ser que efectivamente va a generar liquidez. No tuve una entrevista en la mañana, 7 a.m. previa a la tuya, y efectivamente la posición es que va a generar liquidez en ese mes. Pero si tú ves matemáticamente, no ha habido incremento de impuestos, licenciado. No ha habido incremento de impuestos, no se incrementó el IVA, no se generó un tema del ICE, no hay cosas nuevas, pero sí hay modificaciones importantes que hay que tener en cuenta, producto de que en esta normativa también se agregaron cosas que no se la comentan, ¿no? Para mí, una de ellas es asociada a la bancarización. Mira, la bancarización era $1,000 en las operaciones y eso es gasto. Si es menos a 1,000, no es necesario que pase por la banca, y si tú tienes un gasto, basta que sea hasta pagado en efectivo. Pero si era mayor a 1,000, tienes que bancarizarla para que sea deducible de impuestos, acorde a la norma. Ahora ya no es 1,000, ahora es 100 con este proyecto de reforma. Date cuenta que están cada vez tratando de minimizar el pago a nivel de efectivo por el tema de muchos factores asociados al lavado de activos, al incremento ilícito de patrimonio y demás. Doctor, podríamos hablar 8:14, abogado John Hidalgo, consultor económico y tributario, 8:14. Podríamos hablar tranquilamente de una de cal y otra de arena en este tema. Yo considero que las normas que están agregando, y no hemos revisado aún hemos revisado ya las de beneficio, que son 3 para mí a nivel importante. Hay que ver también los impactos. Yo creo que una de ellas es el tener mayor control. Con el tema de bancarización, lo que hacen es que tú te formalices mucho más, pagues impuestos. Si entra en el sistema financiero, ese dinero se contabiliza, se controla, y automáticamente el otro, que a veces te paga en efectivo y no lo quería registrar en el banco, registrarlo en el banco, el Servicio de Rentas Internas tiene la capacidad de establecer que si no es deuda, es ingreso. Y ese ingreso deberías tú pagarlo a nivel de impuestos, que es la parte que algunas personas que manejan la parte informal desconocen el uso de la banca, que también es una medida para establecer cuánto dinero tienes y cuánto de eso representa ingreso. Ahora, sin embargo, hemos hablado de grandes contribuyentes. ¿Todo el mundo tiene que pagar el 3% anualmente? No. Los grandes contribuyentes tienen una medida de nivel de activos, nivel de ventas. Tú hablaste claramente de una empresa que vende $1 millón, entraría a ser un grande contribuyente porque el cálculo es de entre 4 y 5 millones de dólares de 8:16. Anuales. Sobre los precios de transferencias, abogado John Hidalgo, ¿qué nos puede comentar?
¿A quiénes afecta? ¿A quiénes nos afecta? ¿Es bueno, es malo? Ya, lo que tratan ahora con precios de transferencia es priorizar las operaciones internacionales, ¿no? De lo que estamos viendo, eliminan aquellas barreras de cálculo y lo que establecen es control y medida. Yo lo que revisé no es de preocupación, sin embargo sí de cumplimiento, cosa que yo creo que efectivamente es un acierto controlar las operaciones internacionales que tiene Ecuador con entidades de afuera, inclusive también el tratamiento de las transacciones locales que un poco se descuidan y poder medir que efectivamente se den a precios de plena competencia, que sea justo las transacciones que se operen. Uno también de los cambios que hay que tomar en cuenta, licenciado, es que no se ha mencionado un poco también sobre el tratamiento de la venta de bienes inmuebles. Antes usted podía vender bienes inmuebles destinados a la vivienda, ¿no? Dentro de un plazo de 5 años. Antes era indefinido, ahora te ponen un máximo de operación en este tipo de ventas a nivel personal. Entonces, solamente durante 5 años podrás hacer esa operación. A partir del 6º año, si ya tienes una vivienda, esa vivienda ya grabaría o pagaría impuestos. Estos son los cambios que se dan con el ánimo de recaudación. Yo creo que la medida... Pagar impuestos a la vivienda, ¿cómo es el asunto? Me compro una casita en La Joya que me costó $100,000, por decir algo. Correcto. ¿Qué pago en estos momentos por esa casa? Nada, tú compras la casa, pagas el valor de la casa, la entidad inmobiliaria, esa venta es ingreso gravable, pero resulta que tú tienes la casita y la quieres vender. Ya, en el momento que la venda, ¿qué ocurre? Tengo que pagar el impuesto de la renta. Pagarías el impuesto de la renta, pero dentro de un plazo de 5 años, es decir, durante tu operación que tengas tu casa y si es para ti, te establece que esta opción de vender casa o vender tu casa antes estaba libre, podías hacerlo siempre, pero ahora te limita en un tiempo o un periodo de la venta ocasional de vivienda. Entonces, esa pagaría, pues, ¿no? Ya, a ver, 5 años. Me gustó una casa más grande, por aquí por allá, me vale 200,000, esta de aquí la voy a vender en 150,000 porque me subió, etcétera, etcétera. En 5 años no pago nada. Pero si la vendo a los 7 años, tengo que pagar un impuesto a la renta. Es todo lo contrario. Es decir, si tú la compras y la vendes en el mismo momento, estás haciendo una actividad inmobiliaria sin querer. Pero si estás en tu casa 5 años, del 6º, 7º la vendes, no habría problema. Es el plazo de existencia que tengas de la casa, porque es venta ocasional durante un año. Entonces me compro una ahorita en 100,000 y la vendo en 100,000 mismo. Dentro de 5, después de 2 años la vendo en 120,000. Perfecto, no hay problema. Pago el impuesto a la renta, ahí sí. Ahí sí, a ver, si tú la compras ahora y la vendes el año siguiente, pagarías. Esa es la interpretación. Está bien. Pero si te quedas viviendo 5 años en esa casa que es tuya, exactamente. Esa es la mecánica de la norma. ¿Y cuánto sería el impuesto a la renta por esa venta? 25% la tabla progresiva. Si la utilidad de la venta de la casa, un ejemplo, era 100, pagaste 20,000 y la vendiste en el año siguiente, esos 20,000 pagaría sobre la tabla progresiva. No el capital, sino la utilidad de la que paga el impuesto. Me parece así es, la plusvalía por la venta de la casa. Abogado. Una cortita, mi querido doctor, a propósito de este tema. ¿Esto qué relación tiene que ver con lo de la segunda venta que estaba grabada? Anteriormente uno podía en un año, como venta ocasional, actualmente yo tengo una casa y la vendo una casa, ¿no? En este año yo podía hacer lo mismo todos los años. Venta ocasional durante el primer año, hablándose ocasional una. Entonces yo podía tener la operación de comprar una casa ahora y en el año siguiente venderla y no pagaba. Ahora tratan un limitante, que pasen 5 años como mínimo para yo poder vender esa casa o las casas que yo tenga. Y no que tratan de que sean de uso de vivienda real, porque se interpreta que año a año te dedicas a esa actividad de vender una casa, porque la venta ocasional para mí es una en el año, eso es lo que señala la norma, pero realmente el que se dedica a esta actividad no vende una casa en el año, ¿correcto? Vende casas todos los meses, esa es mi actividad, por lo cual ese pagaba impuesto a la renta. Esta normativa trata de interpretar de que mínimo 5 años para que tú puedas vender la casa. Y si la vendo a los 20 años no pago impuesto a la renta. ¿Okay? No pagas, pues si le vendas el 6º año tampoco, pero debe de tener como mínimo contigo 5 años. Es importante verlo, recordemos que falta el reglamento. Ahora, hay muchos errores, puedo hablarlo de manera muy abierta, en la ejecución de este proyecto de reforma. Se ve que fue hecho al apuro, porque efectivamente tuvo poco tiempo. Hay muchos errores que le va a tocar corregir para que la Corte Constitucional, que la toma como ley de urgente, hay un fe de ratas en algunos puntos, porque está ingresos exentos en gastos no deducibles. Hablaste de precio de transferencia, licenciado, y se pone un cambio que estuvo ya puesto
sobre la exoneración de no ser el estudio de precio de transferencia. Entonces hay muchos errores que deben de corregir ese proyecto de reforma. Le digo porque lo tuve que revisar en detalle para estar con ustedes el día de hoy. Abogado León Hidalgo, sobre el impuesto de la construcción. A ver, tenemos entendido, a ver si no estamos equivocados, en este mes, creo que mensualmente también se va a pagar. Yo soy un constructor, he comprado un millón de dólares en material de construcción para este proyecto. En ese millón de dólares he pagado el 12% del IVA. Pago el 12% del IVA. ¿Cuándo me devuelven mi 7%? Tu 12%. No, el 12 devuelven, no, el 7 nomás porque el 5 no, sí habría que pagarlo. A ver, no. Establecen de que, dice de que el IVA en adquisiciones de bienes o servicios en proyectos inmobiliarios se da devuelto en un tiempo no mayor de 90 días, el mismo tratamiento de los exportadores, pero es el 2% del IVA. Es decir, tengo un proyecto inmobiliario en el cual compré $1 millón en bienes, en materiales de construcción, correcto, licenciado. Así es. Ese $120,000 que yo pagué, presento la reclamación en el proyecto, falta el reglamento aclarar cuando ya esté la casa lista, la casa cuando se esté en venta o cuando es inmediato. Al momento de pagarlo con la factura, por ahí mismo, yo presento inmediatamente y lo reclamo, son indicadores, pero es sobre la totalidad. Pago el IVA 12%, reclamo el 12% del IVA. No aclara aquí temas importantes. Una, de que debe de cumplir una tasa interna del proyecto, ¿no? Es decir, con una tasa, un indicador debe cumplir el proyecto inmobiliario para devolverle el IVA. Pero abogado, que tiene que ver... 8 y 22, mire, pero dice la ley, dice el proyecto de ley, no incluyó la reducción del IVA del 12 al 5%. No, para no, el sector no está de la eso. construcción. No está. Simplemente es la devolución del IVA. Que le cobran al constructor es el 5%, el 7% lo devuelven. A ver, la normativa habla del 12%. Te dice de que el IVA será devuelto el 12%. Ahora, la tasa del IVA al pago, correcto. Pero ese IVA será devuelto en 90 días. Ya. Ahora, usted habla de la tasa, que es otra cosa, ¿no? El IVA que se pague en la operación. A ver, ahí estamos confundidones. 823. Dígame. Tenemos entendido, no sé si estamos equivocados, pagamos 120,000 por $1 millón de dólares en IVA. ¿Nos Correcto. Devuelven los 120,000 a los 90 días o nos Correcto. devuelven el 7% y pagamos el 5%? La normativa trata el 100%, estimado licenciado Vicente. Son 120,000, la totalidad tendrá que devolver. No te habla de pago parcial. Dentro de las declaraciones en campaña, el presidente Noboa, él decía que iba a cobrar el 5% a la construcción. No hay un cambio de la tasa. Yo revisé y si yo me equivoqué, no he visto que haya tocado la cambia de la tasa impositiva. Te la puedo revisar. Los datos que yo tengo aquí dicen lo siguiente, ¿no es cierto? El proyecto de ley de Noboa no incluyó la reducción del IVA del 2 al 5%. Exacto, no lo incluyó. Está correcto. Así es, se mantuvo el 12. O sea que devuelve el 12. Así es, se nos viene el tiempo y hay bastantes cosas, mi querido abogado. 8:24. Sí, sobre el beneficio a inversionistas a través de la residencia fiscal, ¿qué significa esto? A ver, están cambiando mucho el tratamiento para que tú puedas ser residente, ¿no? Uno de los temas, si te das cuenta, en Ecuador hay mucho extranjero, entonces quieren que estas personas sean tratadas como cuando tú te quieres ir a otro país, Estados Unidos, y quieres radicarte, para que tú formes parte y goces los beneficios locales. Yo no sé, como la forma ha sido tan informal y aquí no hay un control migratorio, sea viable. Eso me tocará ver, porque también la tasa impositiva local es alta, licenciado. No sé cuál es yo también me quedé un poco con inquietudes, trato de entender el propósito, pero realmente al ser un mercado, por ejemplo, Venezuela, Ecuador, no creo que sea. Me imagino que debe ser inversionistas extranjeros, pero la tasa impositiva de Ecuador podría ser muy alta con relación al 15% de participación de trabajadores que se paga con relación al impuesto. Obviamente, las tasas impositivas en otros países llegan al 60%, 40%. Sigue siendo Ecuador una tasa baja, inclusive con el 15%. Pero que sea atractivo ahorita por seguridad venir al Ecuador, licenciado, disculpe por decirlo así y hacer una mala fama, creo que no incentiva mucho la intención de ser o pagar impuestos. Habría que analizar si el impacto sea menor, sumando y restando, en una planificación fiscal, alguien que desea tener en el Ecuador un lugar de declaración, porque tendría que declarar sobre lo que genera en Ecuador, ¿correcto? Okay. Y me imagino ganar la residencia, ¿no?
Ocultar patrimonio, eso será sancionado. ¿Qué significa ocultar patrimonio? 826. Recordemos que hace muchos años atrás, en el gobierno de Lazo, se estableció tratamiento, o previo al gobierno de Lazo, de que se declare el patrimonio o los activos en el exterior, ¿correcto? Se dio ese tiempo para que se ejecute. Entonces, el tema de la declaración patrimonial y todos estos requerimientos son con el propósito de tener claro cuántos son los activos de las personas naturales, porque aunque yo tenga información internacional que está manejando el SRI con otros estados, hablando con su homónimo Servicio de Rentas Internas de Estados Unidos, de Europa, hablándolo de forma general, tienen la capacidad de también conocer. Sin embargo, la intención o propósito es que nosotros como contribuyentes declaremos nuestros activos en el exterior, que ya es una medida o un cálculo. Tengo entendido que en el año 2024 vendrían las determinaciones de esos activos al exterior no declarados, con información internacional. 827, conversando con el abogado John Hidalgo, consultor económico y tributario, sobre los incentivos para los proyectos de energías renovables no convencionales. Ya, ese es uno de los puntos que le quería decir. Da una exoneración de 10 años y esto es, si tú ubicas esta energía fotovoltaica, lo que puedes poner en 2 techos. Así es. ¿Ya? Si energía tú inviertes, solar y eólica. Perfecto. Entonces, si tú inviertes en ello o una empresa viene acá, puede darse. Para mí es un tino acertado. Hay muchas compañías locales que ya están brindando el servicio, tienen ya algunos años, te diría un camino de 5 a 8 años en el mercado local y que ya están haciendo esa opción y que viene a ser un buen beneficio para aquellos que hagan ese tipo de inversiones locales, ¿no? Ahora, esto aplica 100% a la industria. Correcto. 100% a la industria. 827. ¿no? Yo creo que es algo positivo. Se nos vino el tiempo. Zona franca es lo único que queda pendiente, ¿ya? No, sobre los beneficios tributarios y dan becas estudiantes. No, no existe, no se ha puesto eso. Sí, ahí está. A ver, ¿dónde? Yo ya lo revisé, a menos que se me haya pasado. Becas estudiantiles, no vi, a menos que sea una normativa fuera de la ley a nivel de exoneración de pago de impuestos. Dentro del régimen tributario eso no está. Dentro del régimen tributario eso no está. Pasemos eso a ver qué pasa. Déjeme, espérese, son 10 beneficios, ya tenemos la de sistema de estabilidad tributaria. ¿Qué significa? Ya, la idea es eso, lo que conversábamos. Ya pasamos esa pregunta. Ajá. Sí, correcto. La otra, vamos a la 9ª para terminar, que sería... Aquí hay una, las retenciones en la fuente de emprendedores. ¿Te acuerdas los negocios que se constituyeron por el tema del RIMPE, ¿no? RIMPE, allá iba el RIMPE, ¿qué significa? Ya, lo que ocurre es que normalmente en septiembre, en el año pasado, se dispuso de que si tú le compras a este tipo de negocios catalogados como RIMPE o emprendimientos, estos negocios cuando te paguen y si usan la banca, tú no le retienes nada, ni IVA ni retención en la fuente. Imagínate, extraordinario. Entonces, a ver, repita la figura, 829. Ya. Si tú bancarizabas toda tu operación con una empresa que se dedica al régimen RIMPE de emprendimiento, esos negocios de hasta $300,000, y si yo operaba con él y le pagaba 20,000 y en vez de pagarle con un cheque general, lo hago por transferencia bancaria, pago de tarjeta de crédito, todo lo digital, automáticamente yo me exoneraban de que la otra compañía que me compraba retenerme el IVA o hacerme retención de impuesto a la renta. Imagínate, no había retención. ¿Y ahora? Pero ahora ese inciso se eliminó. Entonces volvemos a lo nuevo, seguramente ya va a pagar, le va a retener el IVA, la retención generaba liquidez, ahora va a generar una liquidez porque ya se acostumbraron muchísimo, pagan por transferencia, es un boom. Ese es uno de los temas no positivos, pero eso también es con el propósito de recaudar más, pues, ¿no? Porque imagínate todos esos negocios RIMPE que usaban esa mecánica de pagarte vía transferencia bancaria o por tarjeta de crédito, no había retención en la fuente. Ahora le va a tocar la tarjeta retenerle el IVA, hacerle todos los cálculos asociados para cumplir con el pago de impuestos. Es inmenso. Sobre las deudas de terminación, para finalizar, doctor, que el tiempo se nos vino cortito. Bueno, se establece de que si hay glosas fiscales o cruces de diferencias, ya los contribuyentes con estas acciones que tienen pueden cancelar de manera previa. Están haciendo esa opción de que no irse un tema tosco o largo del proceso determinativo, sino llegar a un acuerdo de pago previo o inmediato en estos procesos. Yo creo que se va a dar mucho énfasis a las revisiones
para cerrar este 2024, que fue unos temas de los planes pendientes que la anterior administración dejó sobre la mesa, y creería yo que la actual administración tributaria, ahora con el nuevo director, podrían retomar. Tú sabes también que nuevas caras, nuevos personajes, también cambia un poco el enfoque fiscal que se vaya a tomar, mi querido licenciado Osvaldo, ¿no? Doctor, realmente ha sido importantísimo conversar con usted. El tiempo se nos vino cortito, que es nuestro mayor enemigo, y en otro momento lo volvemos a molestar. Encantado, lo veo que tenía preparada la lección. Le mando un fuerte abrazo a usted y a toda su audiencia. Muchas gracias al abogado John Hidalgo, consultor económico y tributario. Muchas gracias, abogado.